Listo, bueno. Buenas tardes, estimados. Mi nombre es Daniel Alarcón. Soy un ingeniero que les va a compartir esta clase. Más que nada, bueno, es un recorder y se podría decir para su examen complexivo de la materia de investigación de mercado. Entonces vamos a tratar de resumir toda la materia que les dieron antes para que se puedan preparar de mejor manera y puedan rendir de una buena manera el examen y que todo les salga bien. Bueno, la investigación de mercado. Definición de aplicaciones típicas o qué es una investigación de mercado. Básicamente, o para qué sirve una investigación de mercado, en resumen, es para saber qué es lo que necesita la gente y en qué condiciones. En condiciones de precios, en condiciones de comodidad, en cualquier tipo de, más que nada sería ver, para cumplir una necesidad de un cierto grupo de personas con algún tipo de servicio o con algún tipo de producto. Entonces, la investigación del mercado es algo muy importante porque pueden tener un buen producto, pero si no hay una buena investigación de cómo lanzarlo, cómo venderlo, en cuánto comercializarlo, tranquilamente el producto se cae o el servicio. Como les decía, ¿para qué sirve? Entender las motivaciones, el comportamiento de compra y la satisfacción de los clientes. Evaluar el potencial de mercado y su participación en el mismo. No es lo mismo, por un ejemplo, tener un colchón que tiene la mejor tecnología, es el top de los colchones, pero si yo quiero llevar ese colchón a un pueblo, como un ejemplo, yo que sé, La Concordia se me ocurre, eso tiene ahí un campo de mercado de una economía no tan alta, en donde el colchón no va a ser llamativo simplemente por el poder adquisitivo. Medir la eficiencia de la fijación de precios, de productos, de la distribución o de la promoción. ¿Cómo contribuye a la organización? Contribuye a la toma de decisiones más técnicas con un margen de error reducido, especialmente para evitar pérdidas. Esta toma de decisiones puede incurrir en un aumento de la rentabilidad de la organización. Puedo tener una investigación de mercado que fue tan buena que si mi producto a mí me cuesta $2, pero yo lo vendo en 10. Entonces tengo una rentabilidad tan alta porque hice una buena investigación de mercado, la lancé de unas buenas promociones, buenos flyers, todo excelente. Ayuda a conocer el mercado en información que se desconoce debido a las técnicas de la investigación. Esto es un pequeño resumen, se podría decir, para los pasos para realizar una investigación, lanzándonos un poquito a la parte de mercadotecnia, que en sí se podría decir que la carrera que estudia este tipo de análisis. Tenemos primero definición del problema y de los objetivos de investigación, que eso es algo importantísimo. Desarrollo del plan de investigación para reunir información. Aplicación del plan de investigación. Reunir y analizar los datos. Ya vamos a ver más adelante que hay algunas maneras de reunir. Interpretar e informar los hallazgos, porque no me sirve de nada tener todo lo demás si no hago algo puntual con esos datos. El proceso de investigación de mercados. Tendríamos, esto es como que bueno, yo le digo organigrama para los pasos a seguir. Como les decía, identificación del problema y establecimiento de los objetivos de investigación, creación del diseño de investigación, selección del método de investigación, selección del procedimiento de muestras, recabar datos, el análisis de los datos, redacción y representación de informes y el seguimiento a todo el proceso que se hizo. Bueno, este es otro cuadro antes de todo, antes de nada, me olvidaba de avisarles. Toda esta teoría que yo les voy a dar, todo, exactamente todo, está en la página, en cada una de las aulas virtuales de ustedes, donde ustedes la pueden revisar para volverla a leer o cualquier asunto. Porque como en otras materias que yo ya he dado en el ITESUD, exactamente lo que está en el sistema es lo que les toma, para de esta manera no preocupar a los estudiantes de que les van a tomar de un libro X, ¿no? O sea, todo es de la base de datos, se podría decir, que ellos tienen. Entonces, igual, reconocer el problema o la oportunidad,
En esto que se refiere a la oportunidad, es en cambio igual un ejemplo como el que les decía de la Concordia, reconocer alguna cosa que les hace falta a la gente. Un ejemplo, les hace falta un local de cerveza artesanal. Entonces, ver esa oportunidad de esa necesidad y explotarla. Averiguar la razón por la que se busca la información, comprender el entorno de la toma de decisiones, utilizar los síntomas para ayudar a aclarar el problema, traducir el problema de la gerencia a un problema de investigación de mercados, definir si ya existe la información, determinar si realmente es posible responder a la pregunta, manifestar cuáles son los objetivos de la investigación. Como objetivos de la investigación, un poco también resumidas serían, el objetivo debe apuntar hacia el logro de resultados concretos que se alcanzarán a través del desarrollo de la investigación. Deben evitarse objetivos que no sean factibles de alcanzar como resultados del proyecto, como por ejemplo, tener de entrada una meta de ventas de 10,000 unidades, o sea, algo realistas. Siempre estas cosas deben ser algo realistas, algo tangible. Tienen un poder de alcanzar como consecuencia de una acción que haya llevado al cabo el investigador. Deben plantearse mediante un verbo en infinitivo que señale la acción de ejecuta el tesista, perdón. Los objetivos generales refieren a preguntar amplios, a resultados amplios. Los específicos se relacionan con situaciones particulares que forman parte del objetivo general y dependen del alcance y propósito del estudio y el criterio del investigador. Estos son como pautas un poco generales en el momento ya de plantear la tesis, perdón, la hipótesis, el objetivo general y los específicos. La importancia de los objetivos en la investigación. Una investigación no tiene sentido sin objetivos de investigación, como lo es para cualquier otra tarea. Puedo tener una hipótesis o algo general, pero si no tengo puntos específicos para analizarlos, en sí voy a meter algo que voy a investigar, voy a analizar, pero como no tengo algo específico para guiarme, puedo tranquilamente abarcar 1,000,000 temas y a la final no hago nada. Ellos ayudan en la formulación de hipótesis, son una guía sobre el cual el investigador realiza el estudio. En cada paso de la investigación, el tesista usa los objetivos para ser más específicos. También ayuda a reducir la investigación y proporciona un punto focal, como les decía. El desarrollo de la metodología de investigación también depende de ellos. También guía a la realización de un estudio válido y confiable. Resume la investigación a los lectores y al investigador. El investigador y el lector saben al leer los objetivos de investigación lo que el autor desea alcanzar. Niveles de complejidad de los objetivos de investigación. Estos seríamos un poquito más en cómo los podríamos un poco clasificar. El interrogativo, que es evaluar, confirmar o modificar algún aspecto. El perceptual sería describir o explorar. El aprehensivo sería comparar o analizar. El comprensivo, en cambio, proponer, predecir o explicar alguna cosa. ¿Cuáles en sí también los objetivos de una investigación de mercado? Y hablando un poquito más en general, tenemos un objetivo social que satisface las necesidades del cliente, ya sea mediante un bien o un servicio requerido. Es decir, que el producto o servicio cumpla con los requerimientos y deseos exigidos cuando sea utilizado. Como les decía, buscar una necesidad y cubrir esa necesidad. Un objetivo económico, determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener una empresa al momento de entrar a un nuevo mercado o al introducir un nuevo producto o servicio. Eh, por favor, denme un momentito nomás que se me cayó el parlante.
Ya, mil disculpas. A ver, bueno, aquí me sale también más fácil. Entonces, bueno, el objetivo económico, como les decía, no me sirve tener un producto excelente si no hago nada con eso o se quiebra la empresa. Un objetivo administrativo, ayudar al desarrollo de su negocio mediante la adecuación y planeación, organización y control de los recursos y áreas que lo conforman para que cubra las necesidades del mercado en el tiempo oportuno. ¿Ahí me escuchan? Porque veo un mensaje que dice que no escuchan. ¿Me confirman, por favor? Sí se Sí le se escucha. escucha. Ah, ya, listo. Sí se escucha. Listo, muchas gracias. Ahora, tenemos los tipos de investigación de mercado. Obviamente que puede haber subclases, ¿no? Pero estos son los más importantes. La investigación explorativa, la descriptiva y la casual. Todas estas clasificaciones son de tipo arbitrario. Utilizando diversas bases, a pesar de la dificultad, se ha hecho esta clasificación para poder escoger el método más eficaz. Tenemos la investigación exploratoria. Es la apropiada en las etapas iniciales del proceso de toma de decisiones en situación donde la gerencia busca problemas y oportunidades. Una vez que estas estén identificadas adecuadamente, los problemas y la situación, permanecerán perfectamente definido. Ayudan básicamente a saber exactamente o muy bien el problema. Los propósitos: formular o definir un problema con mayor precisión, identificar diversas acciones a seguir, identificar y establecer hipótesis, aislar las variables y relaciones fundamentales para mayor análisis, obtener conocimiento con el fin de establecer el método para enfrentar el problema, establecer prioridades para la investigación posterior. ¿Cuándo aplicarla? Es, es funcional en cualquier momento que el investigador no tenga la información necesaria para estructurar un problema. Tiene flexibilidad y versatilidad en relación con los métodos, ya que no existen protocolos ni procedimientos. O sea, esta básicamente es saber cuál es el problema o lo que queremos solucionar y ponernos a investigar. La investigación es cambiante y exploratoria, apoyando dicho proceso. Apoye su proceso en las siguientes herramientas. Esto era como decir, cómo medir o cómo coger datos. Encuestas de expertos, encuestas pilotos, datos secundarios analizados de manera cuantitativa, investigaciones cualitativas. Ahora tenemos la investigación descriptiva. La investigación descriptiva, estudio de casos y estudios estadísticos, o también se podría hablar un poco de la experimentación. Suministra información que ayuda a evaluar y a seleccionar la línea de acción. Se caracteriza por procedimientos formales de investigación, incluye objetivos de investigación bien definidos junto con las necesidades de información. La investigación descriptiva es hecha para describir algo, como lo dice su palabra, como el punto de vista de los consumidores. ¿Cómo es su diseño? Comienza con un proceso a partir de una hipótesis, establece un objetivo o un enfoque claro, debe tener un problema claro y necesidades de información detalladas. Está planeada y estructurada con anticipación, requiere una especificación clara de quién, qué, cuándo y dónde, por qué y cómo. Ejemplos de estos estudios descriptivos: estudios de marketing que describe el tamaño de mercado, poder de adquisición de los consumidores, disponibilidad de los distribuidores y perfiles de consumo, estudio de participación de mercados que determina la proporción de las ventas totales que realiza una compañía y sus competidores. Por favor, denme un cinquito, algún punto en el internet.
Ya, perdón. Estudios de participación de mercados que determinan la proporción de las ventas totales que realiza una compañía y sus competidores. Apoya su proceso igual en encuestas, en grupos, en datos de observación y otros. La investigación casual es el elemento esencial para controlar los mercados. Se necesita la investigación para identificar el monitoreo de desempeño para responder a la pregunta, ¿qué está sucediendo? Eso es algo muy importante de saber de dónde, o sea, cómo analizar ese mercado o ese problema, básicamente. Ya, a ver, perdón, aquí está. Algunos cambios que pueden apreciarse en esta investigación son cambios en las ventas y participación de mercado, otros cambios como los niveles de conocimiento, penetración de los distribuidores en los niveles de precios, en las variables de situaciones tales como la actividad de competencia. Las características de este es, propone una relación causa-efecto, presencia en el sistema de mercados y determina la naturaleza de la relación que existe entre las variables y el pronóstico que se emite. Por favor, denme un chiquito, un problema tengo con mi internet, estoy tratando de reiniciarle el router, estoy ahorita con los datos del celular. Ya, mil disculpas, ahí sí ya le arreglé. Ya, entonces, en las causas, como les decía, es utilización con el fin de entender las variables que son causa independientes o las variables que son efecto, que son dependientes de un fenómeno. Está diseñada para la recolección de evidencias. Es un proceso que plantea que busca la minimización de errores sistemático y maximizar la confiabilidad. Los objetivos de esto es comprender las variables que son causa de lo que se predice, el por qué suceden los hechos, comprender la naturaleza de la relación funcional entre los factores causales y el efecto que se va a predecir. Ya, perdón. Fuentes de datos. Tenemos la formulación de preguntas o la información.
La formulación de preguntas a los informantes por medio de encuestas. Algunas de las encuestas determinan el grado de asociación entre variables y probar hipótesis. No pueden comprobar exactamente en la casualidad. Tenemos la realización de experimentos. Garantiza la evidencia respecto a la casualidad de lo que se esté analizando. Este cuadro es chévere para analizar. Tenemos la relación de los diseños de investigación. Tenemos la investigación explorativa, la descriptiva o la casual. Tenemos la flexibilidad del proceso. Un ejemplo, la exploratoria, como decía al inicio, es muy flexible. Es básicamente, como les decía antes, no tiene protocolos, se analiza cosas, esa básicamente se tiene el problema y se pone a investigar, se pone a recabar información, más que nada. Tenemos la descriptiva, que también es un poquito más, no es ya tan flexible porque ya hay que plantear una hipótesis, y en cambio la casual, que ya es rígida, porque ya se determinan ciertas cosas importantes. Tenemos, bueno, en estos también hablan del enunciado de la hipótesis. En la exploratoria no se maneja hipótesis, en las otras dos sí. La hipótesis es algo muy importante de tener al inicio. Los objetivos en de explorar el fenómeno, el otro describe un fenómeno, y en cambio el otro es encontrar la relación de causa y efecto de un fenómeno. Los resultados en la explorativo logra mayor información, logra la definición del problema, enuncia una hipótesis que permite otra investigación. En cambio, en la descriptiva tenemos respuestas al qué, cómo, cuándo y dónde. Establecer las relaciones entre las variables dependiendo las dependientes o independientes. Aquí la casual ya se maneja hasta variables, lo que le hace un poquito más complicada. Ahora, ¿cómo elegir un diseño de investigación? Algo que vaya acorde a lo que nosotros necesitamos. Eh, Sería cuando uno conoce poco. Disculpa, por favor, espérenme un segundito. Ya, mil disculpas, estimados estudiantes. Entonces, como les decía, ¿cómo elegir un diseño de investigación? Cuando uno conoce poco del problema, es recomendable la investigación exploratoria, básicamente porque necesitamos recabar información para entender el problema. Como les decía, identificar el problema, las acciones a seguir, las preguntas o las hipótesis. Entonces, cuando o ya tenemos una idea clara cómo es de las hipótesis, podemos plantearnos. Una hipótesis debe ser clara, debe ser precisa. Obviamente puede ser un poco amplia porque abarca ya o tiene sus objetivos secundarios o hasta terciarios, si se los podría explicar de una cierta manera, sí. De ahí sería el siguiente paso, la investigación exploratoria.
es la etapa inicial del esquema y da el paso a la investigación descriptiva o a la casual, quien comprueba estadísticamente las hipótesis planteadas en la exploratoria. Esto nos quiere decir que a la final del cabo siempre empezamos con la exploratoria porque empezamos a recabar información y de ahí poder saber cuál de las otras dos nos queda mejor, en la cual vamos a tener, en cuál podemos sacar variables, en cuáles no. En otras solo podríamos tener la hipótesis y los objetivos y nada más. Entonces nos quedamos con la descriptiva y no nos pasamos a la casual, que es algo más estricta. O también depende de qué es lo que estemos analizando, ¿no? Si es algo más grande o algo mucho más, se podría decir de cierta manera, estadístico, entonces tendríamos que tener la casual. Él me dice, "Ma, pues hay que ser con cuidado, yo te aviso". No es necesario establecer una investigación exploratoria previa si se tiene el problema definido y en el grado de certeza para investigar. Eso nos quiere decir que si es que, un ejemplo, si en una empresa ya nos dan el problema o ya nos guían qué es el problema, para dónde va, ya no es necesario la exploratoria, porque ya tenemos definido. Obviamente nos va a tener que, o vamos a tener que realizar una investigación, una adquisición de datos, porque eso es lo que vamos a necesitar para toda la investigación, pero ya nos saltamos el paso de definir el problema, porque eso es algo que debe ser bien puesto. Las investigaciones casuales y descriptivas indican el curso de acciones a seguir. Ahora tenemos el proceso de investigación de mercados. Pasos para investigar. Esto sí se podría decir que es algo, como ya lo habíamos visto antes, algo recursivo, porque todos se podría decir que se resume de la misma manera. Tenemos la recolección de datos, como lo habíamos visto, con encuestas, con preguntas a expertos. Básicamente es analizar todo lo que podemos obtener de cierto problema, de cierto análisis. Un ejemplo, si queremos saber cuántas personas van a requerir una nueva ruta para abrir una nueva ruta en un servicio de transporte, tratar de hacer una investigación, una encuesta de, se podría decir, de boca a boca, eh, y saber más o menos cuántas personas van a tener la posibilidad de usar esa ruta para saber si vamos a tener la necesidad de un bus, un INFC de 42 pasajeros o un microbús, o basta con unas furgonetas o con esos taxis que tranquilamente servirían, ¿no? Y saber la rentabilidad. Vamos también, bueno, de esta manera también saber cómo obtener la población y la muestra para tener esto de mejor manera. Ahora tenemos el experimento. Esto sería de cierta manera ir probando nuestras hipótesis para ver cuál se acomoda mejor. Ahí tenemos el análisis, como ya hemos podido experimentar un poco o hacerle a experimentación, vamos a tener datos de cómo se reflejó la investigación para hacer un análisis y saber cómo está la complejidad. Vamos a tener una regresión. Bueno, esto sería un poquito más hablando del momento que ya se plantean gráficas, regresiones lineales, para ver cómo está o analizar de mejor manera. Vamos a sacar lo que es el informe, que eso es algo muy importante, y bueno, en el momento que esto se presente a gerentes o cosas así, ¿no? Y vamos a tener la simulación. Bueno, esta simulación sería un poco más ya cuando se lleguen a pulir los problemas o las cosas de, de lo que se ha analizado. Ya, bueno, eso vamos a tener, como decía, el primer paso será siempre, como les decía, la recolección de información primaria que puede servir como base de análisis.
La recolección de datos, tipos de fuentes, que esto podremos ya hablar lo que es encuestas, estudios históricos, registros de empresas, cámaras de comercio, datos internos de la empresa, paneles, perdón, entrevistas, a todo esto es recolectar información. Tenemos el muestreo, se encarga de la captura de datos relevantes provenientes de fuentes primarias para luego analizarlas y generalizar los resultados de población de las cuales se extrajeron. Esto, como les decía, el muestreo es algo muy importante. Vamos a hablar ahora de la experimentación. Maneja uno o varios elementos de mercado, que son precios, cantidad, calidad y publicidad, con el fin de generar datos acerca de la reacción del mercado. Esto busca identificar el impacto de cada variable sobre el comportamiento del mercado. Como les decía, hay que tener en claro el producto que se tiene, qué precio se lo va a lanzar, en qué cantidades. El precio y la cantidad obviamente también va de la calidad y la publicación, la publicidad es algo muy importante porque recuerden que si tengo igual algo muy bueno, pero si no lo publico, no lo hago saber a mis clientes o a demás personas, no, no van ellos a saber qué es lo que estoy vendiendo. Un ejemplo se da cuando se hace promociones especiales en algunas zonas, el 2x1 para saber si el impacto es positivo o negativo para el mercado, la empresa. Estas promociones del 2x1, a veces uno dice, ¿cómo es lo que gana? A veces se pierde o se queda tablas en el producto, pero ¿qué es lo que gané? Que el cliente o que las personas se enteraron de mi producto, compraron y saben la calidad que se tiene. Estoy ganando seguidores, se podría decir. Seguidores que si de aquí en un mes les quito la promoción, ellos van a decir, ok, pero el producto es bueno y lo voy a seguir comprando, voy a seguir usando ese transporte, voy a usar esa línea. Un ejemplo, no es lo mismo a ciertas personas, y a mí me pasa eso, no es lo mismo viajar en Aloac que viajar en Transesmeraldas. Transesmeraldas es mucho más cómodo, no para tanto, dependiendo de la necesidad del mercado, ¿no? Pero son cosas que le hacen importante al, al mercado. Ahora, muy importante es analizar el consumidor, investigar el por qué las personas varían sus preferencias, la aceptación o rechazan determinados productos de algunas marcas, se basan en factores de conducta o psicológicos. Algo muy importante ahí, o claro, es un ejemplo en los refrescos. O sea, todo el mundo dice yo quiero una cola, pero en sí es Coca-Cola, porque mentalmente ya la mayoría de gente tenemos metida la marca de Coca-Cola. Es un marketing de ellos tan grande que nos tienen así. El análisis de regresión, esto también es algo muy importante, es aplicar técnicas matemáticas para estimar las relaciones existentes con base de datos preliminar o variables aisladas. La predicción o el informe consiste en estimar valores de la investigación descriptiva o predecir valores en la investigación predictiva que serán los resultados de la investigación y la base para obtener conclusiones. En el informe o la predicción, se puede decir, ya sabemos cómo hemos recabado información del análisis de los consumidores y todo, cómo va a proceder o cómo se va a dar este producto. De cierta manera ya vamos a saber la eficacia, la eficiencia, perdón, del producto o de toda la campaña. La simulación consiste en modelar los resultados del mercado
para producir datos artificiales y evaluar diversas alternativas. Las nuevas tecnologías han llegado incluso a simular mercados por medios virtuales. Sin importar el tipo de investigación, es importante mantener ciertos criterios de calidad y la recolección de datos y tener cuidado en su tabulación y análisis. Eso es muy importante. Como dice aquí la simulación, hoy en día con la tecnología hacemos maravillas, que ya hay tantos productos que no se tienen ni en tienda física o que ya son productos no tangibles, que son intangibles, como un ejemplo de servicio de Spotify, de Netflix, todo eso, que es algo que usted solo paga y tiene el servicio, pero es algo que ellos empezaron simulando, empezaron dando membresías, cosas así para analizar el mercado y saber cómo se iba a comportar. Esto, bueno, esto sería solo es algo que les puse igual en la presentación. Son aspectos básicos del muestreo, algo breve, porque esto algo también es muy importante, ¿no? Cómo saber o entender qué es la muestra. Es un segmento de la población que se selecciona para la investigación de mercados y para representar a la población en conjunto. Esto es algo también, todos los puntos son importantes, valga la redundancia, pero la muestra es algo bueno, o sea, es algo que se necesita sacarla bien, porque si queremos analizar un producto de consumo masivo como Coca-Cola, un ejemplo de 14 millones de ecuatorianos, poniendo solo a la gente adulta o jóvenes pasados los 16 años, vamos a necesitar por lo menos un 10, un 20% para sacar la muestra o saber o analizar a esa cantidad de personas para tener datos reales. Factores claves para la toma de muestra: a quién se va a encuestar, cuántas personas deben incluirse, cómo se deberá elegir a los participantes de la muestra, la traducción de preguntas, la unidad de muestras, tamaños de las muestras y procedimiento de muestreo. Aspectos básicos del muestreo y la medición. Ya, tenemos la prueba probabilística, que es una muestra aleatoria simple, la muestra aleatoria, que es estratificada. Mil disculpas, no sé qué pasó, el Zoom se cerró. Les pido disculpas, ahí sí no fue de mi internet. Las muestras probabilísticas, cada uno de los miembros de la población tienen la misma probabilidad conocida de ser seleccionados. Se divide la población en grupos mutuamente excluyentes, como ejemplo, por edades. Se obtienen muestras por cada grupo. Se identifica la población en grupos excluyentes y la investigación saca una muestra de los grupos que se deben entrevistar. La muestra no probabilística, el investigador selecciona a los miembros de la población de quienes será más fácil obtener información. El investigador utiliza su juicio para seleccionar a los miembros de la población que sean buenos prospectos para obtener información precisa. El investigador localiza y entrevista a un número predeterminado de sujetos en cada una de las categorías. Esto es básicamente que se debe saber exactamente cuál es el análisis, cuál es el producto para ver a quién voy a preguntar si sirve o no sirve. Ya, bueno, con eso acabamos la materia del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna situación? Para la persona que me preguntó en el chat, si es que yo les voy a tomar el examen oral, la verdad no sé. No me han comunicado todavía en el instituto. Ya voy a preguntar para saber si yo soy la persona encargada de tomarles el examen, o sea, la parte oral, y les comunicaría. Eh, la siguiente clase, si no estoy mal, es del 15, que es el día martes. Yo creería ya para esa fecha ya les
ya les puedo decir si es que yo sería la persona o no. Con todo, como les decía, toda la información está en la plataforma, nada está sacado de otra parte, todo está ahí resumido. La siguiente clase seguimos con lo que abarcar un poco más de teoría para tratar de avanzar lo que más se pueda, porque sí es un poquito extenso, pero el día de hoy está programado solo para esta parte. Por si acaso alguna pregunta, alguna situación. Listo, entonces ya les preparo yo. Bueno, estas diapositivas que yo presenté, eso no está en la plataforma tal cual esa presentación, porque yo la resumí, pero no hay problema. En la siguiente clase me dan algún número de WhatsApp y yo les envío si es que desean. Y si no, al final todo está ahí en en la plataforma, no se preocupe. Mil disculpas, sí, me dicen que se escucha entrecortado. El internet hoy día no lo tengo tan bueno aquí en mi casa. Ingeniero, esta diapositiva está en la plataforma. Esas diapositivas tal cual no están, pero esa información, lo que está puesto en esas diapositivas, sí está en la plataforma, porque esas diapositivas que les presenté el día de hoy, las realicé yo. Si me podrían mandar un número y tienen ustedes algún grupo de WhatsApp o algo, yo les reenvío el archivo para que les pasen a todos los compañeros. Hay que crear uno. Ya, bueno, ahí me manda el señor Víctor Rodríguez. Ya voy a anotar ese número. A él le voy a enviar el archivo para que también lo tengan. Ya. Listo, estimados estudiantes. Entonces ya les envío al señor la presentación para que les pase a todos y nos vemos el día martes. Listo, profesor. Muchísimas gracias. Hasta el día martes. Una buena noche. Gracias, muy amable. Ya está saliendo, sí. Apaga el micrófono, lo tiene prendido.